Ayer fue el lunes 13 de febrero. Soñé un sueño muy raro. Soñé que supuestamente yo veía a un señor, pero luego yo era el señor en todo el sueño. Y entraba a una iglesia y se daba cuenta que la iglesia era de mentira. Habían maniquís sentados y luego avanzaba un poco más y había un bar y había gente, ahí sí había gente de verdad. Y luego lo estaban persiguiendo, me estaban persiguiendo por ver esa verdad, ¿no? Y entré a un cuarto, había una cama y escuchaba que venían por mí, por él. Y quería cerrar las puertas, que eran como unas puertas corredizas blancas, pero eran muchas, eran como 10 o más. Y solamente como que cerré 3 y dije no, me escondí en el closet y luego salí corriendo por la ventana. Y había un jardín y parecía como un lugar así bonito, antiguo, grande, tipo un castillo, un museo. Había gente ahí caminando. Alrededor era como rejas y columnas. Y salí y quería tomar un taxi. Y dice, calle, taxi antiguo, vamos rápido, policías. Y luego escuchaba, íbamos ya en el taxi y en la ciudad había caos, habían disparos y decía, vámonos lejos de la ciudad. Y luego hoy día tuve un montón de sueños. Y primero, no los he escrito todo porque no me acuerdo todos. Soñé que estaba en una carretera, había un desierto y nos bajamos y había unas piedras grandes. Había unas personas que veía como que a 2 cuadras había como una cueva y entraban por ahí. Y luego al lado había un lugar, habían unas oficinas, yo quería entrar al baño. Y entré y luego entré a un cuarto que era un cuarto grande, habían como que camas, era como un cuarto compartido. Y luego más adentro había otro cuarto que era como un poco más privado. Y ese era el cuarto de la tía de Pauli, de Carla Tai. Y había una cama y había un colgador de estos que se paran, lleno de mochilas chiquitas. Y yo las miré porque justo yo me pedí una mochila así chiquita. Y había una mochila de corduroy marrón, beige, que yo la había visto en internet. Y más arriba había otra de corduroy marrón, más oscuro. Y decía, tantas mochilas tiene. Su colcha era así, tenía un estampado, una cama de 2 plazas. Al lado de la cama había otro colgador así parado, lleno de carteras. O sea, de mochilas habría unas 30 mochilas y de carteras también, así de todos tipos de carteras. Yo decía, tantas cosas ella ha traído acá. Y luego salgo y a la derecha había como unas escaleras para ir hacia abajo. Y yo quería hacer ejercicio, tenía ganas de ir al gimnasio. Y luego creo que bajo y había una gente reunida, eran los trabajadores. Y había una chica que tenía un vestido así pegadito, corto, y su foto parecía falso porque era así grande y parado, o hacía un montón de ejercicios. Y había otra, y yo decía, pero ese parece falso, porque había otra que tenía así, también un vestido así, pero no se le veía así el foto. Y luego alguien ponía orden, porque no sé qué pasaba ahí. Hombres y mujeres, una fila a un lado, una fila al otro. Y luego nos sentaban a todos y nos ponían una cartulina así
blanca, y cada uno tenía que hacer un dibujo, una pintura. Y yo veía que todos ponían así pintura así de varios colores: verde, amarillo, rojo, pero hacían unos dibujos así tipo de niños de inicial, ¿no? Y yo miraba mi cartulina, estaba blanca, y veía que los demás avanzaban y ponían un montón de pintura. Y en eso empecé a dibujar con un lápiz, primero mi cuello, y de ahí como que lo borré, y de ahí empecé. ¡Pof! ¡Kia! ¿Quién se ha tirado un pedazo? Y empecé a dibujar mi cuello, empecé a dibujar esta parte de acá, y luego veía una foto mía de niña, que es solamente mi cara así sonriendo, mi pelo cortito, que la tengo ahí. Empecé a dibujar mis labios, mi sonrisa, y de ahí se acabó el sueño. Y de ahí me levanté, volví a soñar, y soñé que estaba supuestamente en la casa de la Tuti, pero era otra jato. Estábamos en el patio y no sé qué estábamos viendo en un almacén. Yo tenía una aspiradora así grande, de esas industriales, de esa marca, no me acuerdo, una marca alemana, negro con amarillo. Y yo decía, Sergio le compra todo, ¿no? Entonces apretaba un botón para que se meta todo el enchufe, y corría y se metía. Y luego en el patio había un escenario. Y decía, eso tiene su jato de madera, como un teatro. No era muy grande, ¿no? Pero era mediano. Y ahí estaban varias personas sentadas. Iban a actuar 3 niños de los padres que estaban ahí. 3 niños que eran hermanos, eran rubios los 3. Una niña y 2 niñitos, pero chiquitos eran. Y no sé qué hacían, un baile, se habían disfrazado. Y no sé quién más estaba sentado ahí en el escenario. Y luego me acuerdo que estoy en el baño del golf y estoy haciendo caca. Y yo no me sentaba, estaba así. Y cuando miraba así por debajo, había hecho la caca en la tapa del water. Y decía, pucha, pero ¿cómo no me he hecho? Porque yo escuchaba que caía pues al water y seguía haciendo caca. Y creo que Brisa estaba a mi lado, no sé. Y Marcelo entra y me dice que mi mamá ya estaba atendiendo a Francito, que salga, ¿no? Entonces ya yo empiezo a limpiar así. Y luego salgo y estoy en el restaurante, pero no era el Ancla exactamente, pero era un restaurante. Y la encuentro a Francis, a la señora que atiende. Ella estaba en una barra y estaba como doblando un papel manteca, y ese papel hacía un doble así tipo origami, y lo ponía en el plato, y ahí la presa y el arroz así, y así lo servía. Hizo 2 dobles diferentes, y yo le decía, sí, pues hemos tenido esta oferta del 42%, porque ella en un momento estaba interesada en comprar los productos, ¿no? Que le haga su evaluación, todo. Y le preguntaba por Francito, ¿no? Y ahí está, me dice, había otra gente ahí. Y salgo y Francito está en una mesa redonda con 5 o 6 personas, y se para. Y le digo, bueno, sería ideal que te haga la evaluación ahorita, ¿no? Pero si estás ocupado, le digo, solamente te peso rapidito y después te explico todo, ¿no? Porque ahorita vas a comer y eso sale en la evaluación, ¿no? Y al costadito, ya él como que se va, al costadito habían 2 niñitas. Chiquitas, así como de 3 y 2 años, o de 4 y 2 años, eran trigueñas ellas. Y yo tenía algo que yo les invitaba que parecía un caramelo, pero cuando ponían su manito, tenían su manito así como de una muñeca, así chiquita, arreglando sus deditos, todo, y ahí encima le ponían, era un caramelito de color rosado, redondo. Y de ahí ya no recuerdo nada más.